Jorge, voy a compartirles la presentación. Ya. Anita María, antes de que diéramos inicio a la charla, por supuesto, buenas tardes a todos. Por favor, les pido que enciendan sus cámaras para que nos saquemos una imagen. A ver si puede. Habría que bajar la presentación. Sí, ahí tendrías que bajarla. Vamos a dejar. Ya, ahí. Ahí están casi todos. Faltan algunos. Les vamos a agradecer. Esto es parte de la instrucción que tenemos con nuestro departamento de prensa, Santiago, y por supuesto queremos visibilizar que estamos con ustedes. 1, 2 y 3. Ahora. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. No se vayan, ¿eh? Tienen que escuchar la charla. La foto no es suficiente, por favor. Ya, ahora sí. Perdón, Anita María, disculpa. No hay problema. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla. Mi nombre es, como decía don Jorge, Ana María Vera. Soy fiscalizadora de acá de la unidad de Osorno. Llevo mucho tiempo trabajando en el Servicio de Impuestos Internos y hoy día queremos contarles un poquito de este impuesto sustitutivo que en realidad no ha salido suficientemente en la prensa como para conocer lo que es un beneficio tributario, y vamos a ver hoy día, les vamos a contar y relatar en base a qué consideramos que es un beneficio y cómo podría beneficiarlos, valga la redundancia, este impuesto sustitutivo. Primero, el impuesto sustitutivo es un impuesto de una tasa del 30% y que en el fondo permite solucionar la situación tributaria de las rentas que están pendientes de tributar y que fueron generadas hasta el 31 de diciembre del 2016. Recordar y hacer memoria un poquito que hasta el 31 de diciembre del 2016 teníamos el FUT, el Fondo de Utilidades Tributables, y que murió en el fondo, pero murió el nombre solamente, porque las utilidades que se mantenían en este FUT podemos mantenerlas todavía, y en realidad esas utilidades están esperando tributar con los impuestos finales, tanto el impuesto global complementario o adicional, dependiendo del tipo de contribuyente. Por tanto, todavía tenemos muchos saldos. Hace un par de años atrás hicieron un estudio y eran muchos los fondos que tenemos ahí disponibles y que están ahí posados, y que en realidad tienen una alta carga tributaria al momento de hacer esos retiros, y por eso han permanecido. Entonces, la ley de modernización, la 21.210, estableció un nuevo ISFUT, ¿ya? Habíamos tenido en la ley 20.780 y la 20.899 un impuesto sustitutivo al FUT que tenía un mecanismo un poquito diferente al que tenemos hoy día, que se había pensado que iba a generar una recaudación alta, pero en realidad fue muchísimo superior a lo que se había proyectado, y por lo tanto se estableció nuevamente este mecanismo y este beneficio, y hoy día tiene una tasa única del 30%. Ahora, también el servicio interpretó que los fondos de utilidades reinvertidas también se van a poder acoger a este impuesto sustitutivo del FUT. ¿Cuál es el beneficio de acogerse en realidad? Bueno, como nosotros sabemos, nosotros tenemos una tributación que va en dos fases. La primera fase es que la empresa paga el impuesto de primera categoría y esa parte ya está cumplida por estas utilidades. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en la segunda fase, que vamos a tributar con impuesto global complementario o con impuesto adicional, eso todavía está pendiente de tributación, y por lo tanto las utilidades están todavía ahí en la empresa, y los socios no pueden, en el fondo, palabra bien simple, llevárselo para la casa. Entonces, cuando nos acogemos con este saldo FUT a este impuesto sustitutivo, la tributación final se entiende cumplida, ¿ya?
Y la posibilidad también del retiro desde la fecha de pago de este impuesto sustitutivo sin considerar reglas de imputación, ¿ya? Hoy día, y Gabriel un ratito más les va a explicar cuál es la forma en que tributamos hoy día y por qué es beneficioso este impuesto sustitutivo, pero en realidad uno de los grandes beneficios es que es como una renta premium, nosotros le llamamos, que puede ser retirada en cualquier momento, ¿ya? Y al ser retirada, como ya cumplió con su tributación final, no va a estar efecto al global complementario o al adicional de los socios. Ya no tiene una carga adicional tributaria. Ahora, en el caso del Fondo de Utilidades Reinvertidas, el FUR, que en realidad, haciendo memoria, yo en realidad soy una de las viudas del FUT y del FUR porque costó tanto entenderlo que cuando casi murió, o sea, cuesta entender la transición. Entonces, ¿qué es el Fondo de Utilidades Reinvertidas? Recordemos que hasta el 2016 los socios podían reinvertir, es decir, sacar de una sociedad A una inversión e inyectarla en la sociedad B. ¿Cuál era la gracia de eso? Es que pasaba directamente de una sociedad a otra sin que el socio tenga que pagar el impuesto final. Ya había que cumplir ciertos requisitos, los 20 días, había que acreditarlo, pero en el fondo permitía que se pudiera reinvertir el mismo socio persona natural de una sociedad a otra, ¿ya? Eso se eliminó y los socios ahora cuando quieren reinvertir tienen que necesariamente pagar el impuesto. Sí, y hola Jaime, buenas tardes. Hola, hola. Y ahí, en ese caso... No, estoy en la casa en este minuto en una conferencia. Ahí está. Y en ese caso, esos fondos de utilidades reinvertidas que el socio pasó de la sociedad a la sociedad B, ¿cuándo van a cumplir su tributación final? Cuando el socio enajene esas acciones o derechos sociales, es decir, yo quiera vender mis derechos sociales o mis acciones, cuando haya una disminución de capital o cuando haya un término de giro. ¿Ya? Si, por ejemplo, nosotros queremos hacer un término de giro de la sociedad, pero tenemos saldos en nuestros fondos de utilidades reinvertidas, van a tener que tributar con los impuestos finales. ¿Ya? Entonces, este FUR también tiene esa característica que puede pagar el impuesto del impuesto sustitutivo. Ahora, ¿se puede imputar algún crédito? Bueno, nosotros sabemos que en el impuesto global complementario adicional, la norma general es que nosotros podamos imputar los créditos del impuesto que ya pagó la empresa. En este caso, para este impuesto sustitutivo, también van a poder deducirse el crédito del impuesto de primera categoría. ¿Ya? Si acoge el saldo FUT, vamos a tener la tasa TEF al 1 de enero del año correspondiente, y si acoge ese saldo FUT, vamos a tener un crédito dependiendo si esa renta pagó impuesto y depende también de la tasa de impuesto que pagó. Ahora, ¿quiénes pueden acogerse? Bueno, este beneficio no es para todos los contribuyentes, ¿ya? Es para los contribuyentes que están obligados a determinar su renta efectiva en base a contabilidad completa, ¿ya? Estamos hablando de contribuyentes del régimen general, del 14A, que es el nuevo régimen establecido por la ley 21.210, y el régimen ProPyme general, ya que es el 14D número 3. Estos son los regímenes tributarios que pueden acogerse, ¿ya? Y por tanto, quienes no van a poder acogerse van a ser los contribuyentes del régimen ProPyme transparente, los contribuyentes del régimen de renta presunta, tanto para el transporte de carga, la minería o el sector agrícola, y también los contribuyentes que no tienen contabilidad o llevan una contabilidad simplificada. Estos contribuyentes no se van a poder acoger. ¿Y cuándo van a poder acogerse estos contribuyentes? Vamos a tener que ver los saldos de utilidades pendientes de tributar con impuestos
finales, hasta el 31 de diciembre del 2020 pueden acogerse hasta el jueves 30 de diciembre del 2021, es decir, hasta el último día hábil bancario ya de este año. Y también vamos a poder acogernos a los saldos que tenemos el 31 de diciembre del 2021 hasta el viernes 29 de abril del 2022, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener es que estos contribuyentes van a poder acogerse. Ahora, no es necesario que acojan todo el saldo que tienen disponible de una vez, ¿ya? Esto también se puede hacer en forma parcializada. No sé si hasta esta parte tienen alguna duda. No, Anita. Ah, ya. Ya. Entonces, ¿cuánto puedo acoger? ¿Ya? Bueno, la norma establece que vamos a tomar el monto menor del saldo tributario de utilidades, del saldo total de utilidades tributables y el RAI, que es las rentas afectas a impuestos. Esto significa que vamos a tener que ver nuestros registros empresariales y vamos a tener que determinar del STUT, que es este saldo, que es el que quedaba el 31 de diciembre y que tenemos vigente todavía, y el RAI, las rentas afectas a impuestos, que es el que determinamos año a año. El menor valor de estos dos lo vamos a tomar y ese valor es el que podemos acoger, ¿ya? Ahora, a ese valor que nosotros podemos acoger, vamos a restarle los retiros, las remesas o las distribuciones y también los efectos reorganizacionales. ¿Por qué? Porque ese monto ya no está disponible en la empresa, ya fue retirado y por lo tanto no podríamos acogerle a este impuesto sustitutivo. También vamos a restar los gastos del artículo 21 que fueron efectuados en el 2016, pero que están pagados en el ejercicio, ¿ya? En el fondo que estaban provisionados y que ahora están pagados. También vamos a tener otros ajustes que, por ejemplo, si hay una liquidación por medio del servicio o si hicieron una rectificatoria, en ese caso también vamos a tener que hacer ese ajuste correspondiente, ¿ya? Y tal como les decía anteriormente, si nosotros nos encontramos en el mes de noviembre y queremos acoger nuestro saldo, vamos a determinar cuánto podemos acoger y vamos a acoger en noviembre, por ejemplo, un 50%. Y en diciembre, cuando determinemos de nuevo nuestro saldo para ver si podemos acogernos otra vez, vamos a tener que restar el monto que ya acogimos en el mes de noviembre, ¿ya? Y por eso está el último ítem, que en el fondo los montos que ya están acogidos, obviamente no podemos acogerlos de nuevo, ¿ya? Entonces vamos a el monto menor entre el STUT y el RAI, vamos a restarle los retiros, los gastos que ya fueron pagados del 2016, los otros ajustes que yo le indicaba y el monto que ya fue acogido, ¿ya? Ahora, este valor, una vez que lo determinemos, vamos a sumarle el incremento del crédito de primera categoría, ¿ya? Lo que tenemos de crédito que va a utilizar en este caso y que después lo vamos a, de nuevo, a dar como crédito contra el impuesto sustitutivo, ¿ya? Y eso nos va a dar la base imponible del impuesto sustitutivo, ¿ya? Por si quieren ver, en la circular 43 hay algunos ejercicios y ejemplos, pero Gabriel les va a mostrar en un ratito más también algunos ejemplos y algunas ideas que a nosotros nos parecen muy relevantes que ustedes sepan al momento de su análisis, ¿ya? Ahora, en el caso del saldo FUR, ya vamos a tener este saldo de utilidades afectas al global complementario o adicional. Recordar solamente que en el caso del fondo de utilidades reinvertidas, este fondo lleva nombre y apellido, ¿ya? El socio que hizo esa reinversión de la sociedad 1 a la sociedad 2 es el que es el propietario de ese saldo, ¿ya? En el FUR. Y por lo tanto vamos a considerar ese FUR de ese socio, ¿ya? Entonces vamos a considerar este saldo de utilidades afectas al global complementario adicional, menos las ventas de acciones o derechos sociales que se hayan hecho, las disminuciones de capital y los montos que ya se acogieron a este impuesto sustitutivo.
También vamos a sumarle el incremento del crédito de primera categoría y con esto nos va a dar también la base imponible del impuesto sustitutivo. ¿Ya? Ahí habría un minuto. Un mensaje, José Luis. Si algún socio no ha podido acceder a las circulares que está citando Anita María, que están en rojo, avísanos y te la mandamos a través del Benito Liberona para que tú la distribuyas con todos los socios y facilitar el conocimiento de la instrucción. Cuenten con ellos, por favor. Adelante. Perfecto, perfecto. Gracias, director. Bueno. Ya. Entonces ahora voy a dejarles a Gabriel para que explique la segunda parte. Ya. Anita, ¿tú continúas con la presentación o yo Como la puedo ir quieras. manejando? Sí, pues obviamente. Ya. Usted me va dando. Ya, perfecto. Entonces, bueno, pequeña presentación. Mi nombre es Gabriel Campos Ríos. Trabajo en la oficina en Puerto Montt del Servicio de Impuesto Interno y llevo en el servicio aproximadamente 10 años. ¿Ya? Eso para que me conozcan y sepan dónde estoy. Bien, ahora continuando con lo que ya le había comentado a Anita, vámonos a la parte operativa. ¿Qué pasa si la empresa decide pagar el impuesto sustitutivo? ¿Cómo se materializa este pago? ¿Ya? Y acá la norma dijo, a través de la resolución 80 que emitió el Servicio de Impuesto Interno el 14 de julio del año pasado, dijo que este pago se hace a través del formulario 50, ¿ya? Y se utiliza una línea que es la 73. Aquí dice 72, pero el día de hoy, si ustedes entran al formulario, es la 73. La mayoría de los contribuyentes tiene acumulado FUT, F-U-T, Fondo de Utilidades Tributables, ¿ya? Por lo tanto, esos contribuyentes que quieren pagar este impuesto sustitutivo tienen que utilizar solo 3 códigos de este formulario 50. Sería el código 805, donde anotan el monto de las utilidades que se van a acoger al pago de este impuesto sustitutivo. Después, en el código 808 van a hacer la rebaja del crédito, que es este impuesto de primera categoría que la empresa pagó hasta el año calendario 2016 y que está ahí acumulado en los registros que lleva la empresa como un crédito disponible para los socios de la empresa. Y luego en el código 810, aquí va el monto que la empresa tiene que pagar en términos de monto efectivo de este impuesto sustitutivo del 30%. Acá solamente dejar en claro que la tasa nominal del impuesto es un 30%, pero el pago efectivo del impuesto va a ser una cifra menor. Y eso va a depender de la cantidad de crédito por impuesto de primera categoría que tengan acumulada las empresas, dependiendo su situación real de cada uno, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros recordamos que cuando estuvo vigente este sistema tributario en Chile que se llamaba FUT, que estuvo hasta el año calendario 2016, la tasa de impuesto de primera categoría ese último año era del 24%. ¿Y qué ocurre en la práctica? Nosotros hemos revisado varias empresas y tienen en torno al 17, 20% en promedio de impuesto de primera categoría acumulado. Por lo tanto, es lo que las empresas que ya se han acogido a este pago de impuesto sustitutivo han pagado de manera efectiva en torno del 13, 12% de impuesto sustitutivo, ¿ya? Eso para que quede claro en términos de cuando se realiza el pago de este impuesto. Y aquellos que tengan utilidades acumuladas respecto de este fondo que le hablaba la Anita, que se llama Fondo de Utilidades Reinvertidas, tienen que utilizar los 3 códigos que están más abajo, en la misma explicación que ya les mencioné. ¿Vale? Gabriel, entonces, ¿sí? Discúlpame, es tan interesante lo que tú dices porque el formulario 50 que está puesto ahí, ¿no es cierto? Se detiene un minuto en la base imponible que dice 3.676.000, el 30% es 1 millón y tanto, menos el crédito, 525, o sea, a pagar no 1 millón y tanto, sino 577. Es como lógico, pero quiero resaltar lo que dice Gabriel. Es importante que no se olvide que la tasa efectiva es mucho menos que el 30%. Lo decimos de la experiencia que ya hemos estado con casi 50 empresas grandes de la región. Por tanto, atención a eso, que todos los contribuyentes tienen créditos acumulados y eso es lo que se van a aplicar para poder pagar el impuesto efectivo. Gracias, Gabriel. Exacto. Muy importante esto de la tasa efectiva y tasa nominal. Entonces veamos la siguiente. Ya, ¿en qué moneda se paga este impuesto sustitutivo? La regla general en pesos chilenos, pero aquellos contribuyentes que estén autorizados
a declarar y pagar sus impuestos en moneda extranjera, pueden hacer el pago de este impuesto en esa moneda que ellos están autorizados a pagar sus impuestos normales, ¿cierto? Por lo tanto, pueden pagarlo en euros, en dólares, dependiendo de la moneda que ellos estén autorizados. La siguiente. Ya, y acá nosotros quisimos agregar un poquito más para la conversación, para el análisis, ¿cierto? Que seguramente ustedes van a tener después, ustedes como empresarios o como asesores o contadores de la empresa, en respecto de si es realmente conveniente o no este impuesto sustitutivo, o más bien dicho, en qué casos es conveniente, ¿ya? Primero, antes de hablar de estos puntos que están acá, dejar en claro que, como nos dijo hace unos días atrás, un empresario nos dijo, mira, yo de primera pensaba que este impuesto sustitutivo era adelantar el pago de impuestos, ¿ya? Pero después se dio cuenta, cuando nosotros le explicamos y le vimos sus propios números, se dio cuenta de que no solamente era adelantar el pago, sino también era pagar con un descuento, era pagar menos impuesto ahora que lo que va a pagar en el futuro, que va a ser necesariamente superior acorde a la realidad tributaria que tenía esa empresa. Por lo tanto, él nos agradeció y entendió que nosotros le podamos explicar que era pagar antes y era pagar menos impuestos, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuándo va a ser conveniente el pago de este impuesto sustitutivo? Bueno, va a depender si es que el contribuyente está acogido hoy al régimen general del artículo 14 letra A de la ley de la renta o al régimen ProPyme general, ¿ya? También va a depender de cuánto es la cantidad de este FUT que está acumulado, ¿ya? Que hoy en día se llama, o la ley lo clasificó con las siglas STUT, ¿ya? Que dice acá STUT, que significa saldo total de utilidades tributables, que se refiere a aquellas rentas, como bien decía Anita, que se generaron hasta el año calendario 2016 y que hoy, en el año calendario 2021, todavía están pendientes ahí de ser repartidas a los dueños de la empresa. También va a depender de cuál es la política de reparto que tenga de utilidades la empresa, ¿ya? Hay empresas que son intensas en el reparto de utilidades y hay otras empresas que la verdad de sus utilidades las van reinvirtiendo en la empresa y solamente pagan el impuesto de primera categoría, pero como los socios no retiran las utilidades, se están acumulando estas utilidades y en algún momento ellos van a tener que pagar este impuesto global complementario o impuesto adicional. Acá, como el tercer punto que muestra esta lámina, dice que en Chile, desde el año calendario 2017 en adelante, producto de una reforma tributaria, la tasa máxima de impuesto a la renta por las rentas de primera categoría, es decir, por las rentas del capital, pueden llegar a pagar en Chile un 44,45%. Es decir, la empresa genera una torta de 100 millones de pesos y el fisco se puede llegar a quedar con el 44,45% de esos 100 millones de pesos que generó la empresa en impuestos, ¿ya? Y eso va a depender del régimen tributario de la empresa, como también de la situación de las utilidades que declaren los dueños de la empresa al momento de retirar las utilidades. Pero esa es la tasa máxima de impuestos que se puede pagar en Chile. Y frente a esta situación, que algunas empresas sí están propensas a pagar ese impuesto, es total y absolutamente conveniente estudiar y quizás aplicar este impuesto sustitutivo, que ya dijimos ofrece una tasa del 30%. Gabriel, ¿Sí? como lo hemos hecho siempre, hacerlo en todas las charlas que llevamos, son un montón, y como esta es una conversación, un diálogo, tenemos que decir las cosas que todos los ciudadanos están escuchando hoy día. O sea, en todos los escenarios, digamos, políticos de las próximas elecciones se habla de reforma tributaria. Viene una nueva reforma tributaria, viene aumento de los impuestos. De alguna manera Chile tiene que pagar, digamos, todos estos beneficios que estamos entregando, digamos, mes a mes. Y por tanto, si la bono hoy día es un 10%, cuando la tasa es un 40 o un 44, como 45, como bien decía Gabriel, nadie dice que mañana la tasa de complementaria la máxima sea un 44, un 45. Por eso es conveniente ante la incertidumbre, en la medida que se pueda, en la medida que estén los saldos disponibles, en la medida que haya disponibilidad de poder tocar la puerta del banco, de poder acelerar ese pago, de hacerlo antes y tener ese tremendo ahorro tributario. ¿Por qué? Porque después de este pago sustitutivo, Gabriel, puedo disponer del dinero cuando yo quiera y no voy a pagar. Porque hoy día, si yo tengo pensado una reingeniería de mi negocio, hoy día me cuesta sacar la plata con un 40% y después tengo que pagar lo que tenga que hacer con la empresa.
Cuando pague el impuesto sustitutivo, pagaré el 30 y después no tendré que pagar ningún impuesto más para poder hacer lo que a mí se me estime conveniente. Gracias, Gabriel. Exacto, exacto. Mire, y de hecho, Anita, si vemos la siguiente lámina, aquí vamos a tomar sentido lo que dice don Jorge. ¿Le puedo hacer una consulta? Perdón. Sí, ¿Puedo hacer sí, una adelante. consulta? A ver, este impuesto, ¿no es cierto?, de primera categoría, hay que considerarlo que al final del día va de crédito al global complementario. Si están las utilidades acumuladas, un determinado valor en la empresa, y el socio retira, va a cambiar en el tramo del impuesto, perdón, la pregunta concreta, ¿este es un impuesto único sustitutivo del impuesto global complementario o es un impuesto sustitutivo para la empresa? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿quién paga este impuesto sustitutivo? ¿Lo paga la empresa o lo paga el socio? Sí, este impuesto sustituye, por eso se llama impuesto sustitutivo, como usted lo mencionó, don Eduardo, a los impuestos finales, es decir, a los impuestos que pagan los propietarios de la empresa cuando hagan retiro de utilidad. Es decir, sustituye al impuesto global complementario o impuesto adicional, dependiendo qué impuesto tiene que pagar este dueño de la empresa. Y lo segundo... y si lo acumula, perdón, porque podría acumularse, ¿no es cierto? Y podría tener y que ahí tal vez resulte hiperconveniente si la empresa tiene una utilidad muy alta y que no la va a poder retirar porque es tan alta que le va a comer el impuesto global complementario. Este impuesto sustitutivo se arrastra, o sea, por ejemplo, si dice, oiga, lo vamos a pagar hoy día, pero los fondos no los quiero retirar hoy, los quiero dejar adentro. Se paga a través de la empresa y después se mata contra el global complementario, o sea, como crédito. No sé si me entiende, o sea, si están las utilidades dentro de la empresa, y yo me quiero coger el beneficio, ¿quién paga el impuesto? ¿La empresa y después lo da de crédito? ¿O lo tiene que pagar el socio? Hay que hacer el retiro y el socio tiene que pagarlo. Esa es la pregunta, porque es súper importante ver dónde realmente se gatilla el beneficio. Sí. Sí, Anita. En realidad, ¿cuál es el beneficio y el sentido que tiene? Que este impuesto sustitutivo, si bien lo paga la empresa, porque la empresa va a declarar el formulario 50 y va a determinar el valor, quien realmente se va a ver beneficiado es el socio. Porque cuando el socio lo retire, y por eso es súper importante que tengan en mente que una renta premium, nosotros le llamamos, lo puede retirar en cualquier momento. Lo puede retirar el año 1 o el mes. Usted pagó en noviembre, en diciembre lo puede retirar y hacer uso de este impuesto que ya se pagó, o el próximo año, en 2 años más, en 3 años más. Y ahí cobra vital importancia lo que decía don Jorge del tema de mantener una certeza jurídica de esos fondos, porque eso ya está pagado el impuesto, la empresa ya lo cubrió, y por lo tanto cuando el socio se lo lleve para la casa, se va a ir como una renta premium sin pagar nada más. No va a ir a la tabla de global del socio, no va a afectar a ese socio en el año 3, supongamos que lo retire, no va a ir a aumentar la base imponible del global complementario del socio porque ya pagó impuesto final. Por lo tanto, supongamos que la tasa de impuestos va a ser un 49%, porque perdemos ese 5% que hoy día existe, de crédito adicional, y ese 49% no nos va a hacer ni cosquillas porque nosotros ya pagamos ese 30% inicial. Y entonces esos fondos van a mantener esa calidad jurídica de impuestos sustitutivos que ya fueron pagados, impuestos finales, y por lo tanto los puedo retirar cuando quiera sin pagar impuesto de nuevo. Paga la diferencia porque la empresa podría haber pagado el 27 o el 25, no sé el porcentaje, ¿va a pagar la diferencia entonces si es la empresa la que lo paga? Porque creo que es súper importante precisarlo, porque así a lo mejor la conveniencia está, si fuese así, ¿no es cierto?, es hiper conveniente, porque ya va a tener que pagar, no sé, el 25 estaba pagado, que ya está en el sistema, ¿no es cierto? Y ahora se va por impuesto sustitutivo, que es un 30, y le da de crédito al 25, que ya pagó la empresa, cuando obtuvo la utilidad en el año 1. Sí, exactamente.
Sí. O sea, le va a costar 100 números gruesos, porque esto cambia cuando uno entra al terreno. Por alguna razón matemática se produce el cambio, pero en definitiva, en forma absoluta, tendría un impuesto de un 5% para poder llevarse el 100% libre de y no entra el bloque complementario, que ese sería el otro dulce que estaría, que yo lo visualizo así. Claro, es que depende, lo que les decía Gabriel, la tasa promedio, en realidad depende de cada empresa, todas son distintas. La tasa promedio de lo que han revisado Gabriel, que ha visto 50 empresas, es de un 17%, por lo tanto la empresa termina pagando el diferencial, que es un 13% en promedio, depende de la situación de cada uno. Pero el cálculo lo hace en base a cada socio, la determinación del impuesto, porque o toma el gran total dentro de la empresa, ve cuáles son las tasas con las cuales estaba afecto y que estaba dentro del FUT, digamos, y todo lo toma y dice ya, está pagado a esto, si son 100, tiene que pagar 30. Pero había pagado en el año 1 20%, nosotros pagamos 25%, 20, y ahí sacó el promedio que estaba señalando usted. Y ahí paga la diferencia solamente, y esas rentas quedan liberadas de pagar tributo, que el socio los puede retirar cuando quiera, y no van a ir además por el complementario, que es súper importante. Exactamente. ¿Eso es? Sí, exactamente. Por eso está importante. Presidente, sí, es lo que dice ahí María y Gabriel. El nombre lo dice, sustituye los impuestos finales del bloque complementario. Eso es lo que hace, por eso es tan importante. Y por eso es que se invita a pagarlo, porque el ahorro es enorme. El poder sacar con una tasa de un 30%, sabiendo que un cierto monto debe pagar un 40 o un 44%, 40-44%, es el cálculo que hay que hacer. ¿Me conviene o no? Si yo tengo la proyección, yo sé que voy a retirar, por último, para darme un gusto, voy a retirar 150 millones. Hoy día le cuesta el 44, 45, tremendo impuesto. Si lo hace antes, paga el 30, pero un 14 puntos de diferencia, porque sustituye el impuesto final de las personas. Ok. Gracias. Ya. Entonces, acá en esta lámina, aquí hay dos puntos que nosotros queremos resaltar para que quede claro cuándo conviene pagar el impuesto sustitutivo, al menos en estas situaciones. Si no toman la opción, tengan claro que era óptimo haber tomado la opción. Primero, si una empresa tiene socios, accionistas o propietarios que no tengan domicilio ni residencia en Chile, es decir, que están en el extranjero, cuando esos dueños de empresas que están en el extranjero retiren utilidades de una empresa chilena, sí o sí van a tener que pagar un 35% de impuesto, porque ese es el impuesto adicional que le afecta a esas personas. ¿Qué ocurre? Está claro que si la empresa primero se acoge a pagar el impuesto sustitutivo y en un acto posterior reparte la utilidad de estos accionistas que son del extranjero, los accionistas, en vez de pagar el 35%, primero no van a pagar nada, porque esas rentas ya quedaron libres de impuestos. Y si uno se hace la pregunta y dice, bueno, ¿cuánto se pagó entonces? Se pagó solo el 30% del impuesto sustitutivo en reemplazo del 35% que hubiese tenido que pagar un accionista o un socio extranjero, ¿ya? Lo segundo es que cuando un propietario de la empresa que está afecto al impuesto global complementario, es decir, que tiene domicilio o residencia en Chile, obtiene otra renta por las cuales presenta declaración de impuestos, por ejemplo, tiene rentas por sueldos, por trabajar en alguna otra empresa, alguna pensión que está recibiendo, o invierte en el mercado de capital inmobiliario y ahí obtiene ganancias. Bueno, si esa persona ya declara rentas y cuando ha estado presentando su declaración de renta ha quedado afecto a la tasa del impuesto global complementario del 35% o del 40%, ¿ya? Porque este impuesto global complementario en Chile es una escala de tasas. Si la persona tiene más renta en el año, más pagan impuesto global complementario, va subiendo de tramo. Entonces, los últimos dos tramos de esta escala de tasas de impuesto global complementario hoy en día ascienden al 35% o al 40%. Entonces, ¿qué ocurre? Pensemos que una persona ya está recibiendo entre sueldo, honorario y dividendos que a lo mejor recibe de cierta empresa y está pagando el 35% de impuestos, ¿ya? ¿Y qué pasa si en esta situación este dueño de empresa se le ocurre retirar utilidades de alguna empresa que tiene? ¿Qué va a significar? Que esas utilidades, cuando las incorpore a su declaración de renta, van a quedar grabadas sí o sí con el 35% o el 40%, ¿ya?
considerando la situación que trae este socio al momento de hacer el retiro de utilidades. Y en ese sentido, en esa condición, es evidente que es más óptimo que la empresa primero pague el impuesto sustitutivo, es decir, pague el 30% de impuestos sobre unas utilidades que están ahí, para que después este socio las retire y no tenga que pagar ningún impuesto sobre esas utilidades, ya que la empresa pagó, ¿ya? Y ahí uno hace la comparación y dice, qué bien que la empresa tomó esa decisión, porque si yo hubiese llevado esa renta a mi propia declaración de impuestos, hubiese tenido que pagar por esas rentas el 35% de impuestos o el 40% de impuestos. ¿Se fijan? Ese es otro escenario que hay que tener presente. Si vemos la siguiente presentación, aquí hay más variables que hacen pensar o analizar que es óptimo o es conveniente pagar este impuesto sustitutivo. Miren, si nosotros estamos hoy día como dueños de una empresa y esa empresa tributa en el régimen general del artículo 14 letra A, es decir, este régimen que antes también existía entre el 2017 al 2019 y que ahora en el 2020 cambió de letra nomás en la ley de la renta, pero este régimen es el régimen más caro en impuestos en Chile. ¿Qué significa? Que la empresa paga el impuesto de primera categoría, que es el 27% para este régimen, y los dueños de la empresa, después cuando hagan retiro de utilidades, van a recuperar ese impuesto que pagó la empresa, pero solo en una parte, ¿no? Es decir, lo van a recuperar parcialmente. Y la ley dice que los dueños de la empresa entonces recuperan solo un 65% del impuesto de primera categoría que pagó la empresa, ¿ya? Distinto, por ejemplo, al régimen ProPyme, que la empresa paga el impuesto de primera categoría y después el propietario, cuando quiera retirar las utilidades, ocupa el 100% del impuesto que pagó la empresa. Acá en este régimen no. Por lo tanto, en esta condición, ¿qué va a ocurrir? Y acorde como están las reglas de imputación hoy en día, que cuando un dueño quiere retirar utilidades de la empresa, la ley dice, mire, primero vaya a buscar estas utilidades y este crédito, y esa infórmesela a su propietario para que él haga su declaración de renta. ¿Qué ocurre? Hoy en día, la norma dijo, a contar del año calendario de 2017 en adelante, dijo, primero, cuando una empresa reparta utilidades a sus socios, primero hay que imputar o consumir el crédito que está asociado al impuesto que paga la empresa, que es recuperable solo en un 65% por los dueños. Y después que se acabe ese saldo de crédito, recién la empresa puede empezar a entregar o a asignar el impuesto de primera categoría que pagó la empresa hasta el año 2016 y que no tiene esta limitante de recuperar una parte del crédito, sino que el crédito del FUT se recupera en un 100%. Entonces, en ese escenario, si pensamos en una empresa del régimen general que tenga muchas utilidades que ha generado entre el 2017 al 2020 y que probablemente va a seguir generando utilidades de aquí en el futuro, es conveniente pensar que primero se paga el impuesto sustitutivo y después se retiran estas utilidades cuando se estime conveniente. Y así se evita esta barrera de tener que usar primero el crédito por impuesto de primera categoría, que solo lo puede recuperar en un 65% el socio, y eso va a significar a la larga que ese socio pueda llegar a pagar hasta un 44,45% de impuestos entre la empresa y él en total al fisco por retirar utilidades, ¿ya? Solo por estar en este sistema tributario, que es el régimen general del artículo 14 letra A, que es el régimen más caro que existe hoy en día en Chile en el pago de impuestos, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos un número, miren. En este escenario que estamos hablando, en este caso hipotético del número 3, está la empresa que tributa en el régimen del 14 letra A y tiene, por ejemplo, 2 socios, ¿ya? Y cada socio quiere hacer retiro de utilidades de esta empresa. La norma dice, bueno, cuando la empresa le reparta utilidades, le va a tener que asignar primero este crédito que puede recuperar solo en un 65%. Y nosotros fuimos a buscar el número que hace el punto de equilibrio entre desde qué monto en adelante, si es que el socio retira utilidades, el fisco va a recibir en total más del 30% de impuestos versus si retira menos de ese monto. Y la verdad es que en esta situación que estamos conversando, si un solo socio, y en un solo año, retira más allá de 72 millones de pesos en el año, sí o sí el fisco se va a llevar un total de impuestos por esos 72 millones que está retirando el socio, el 30% o más en impuestos. Esto quiere decir,
Si un socio, por ejemplo, quiere retirar 100 millones de pesos de una empresa que está en este régimen tributario y que va a ocupar este crédito, déjeme decirle entonces que el pago total de impuestos que va a recibir el fisco, por esos 100 millones que está retirando el socio, va a ser por ahí por el 35% de impuestos. Entonces, en ese escenario, ¿ya? Con estos números, con estas reglas de imputación, es conveniente decir, mejor que la empresa pague el impuesto sustitutivo y después ese socio o esos socios retiran tranquilamente sus 100 millones de pesos y así se sabe que el fisco no va a recibir más del 30% de impuestos por esa renta que se está retirando de la empresa. ¿Ya? Ese es un punto ahí para que lo tengan presente al momento de estudiar si es conveniente o no, dependiendo de la situación real de cada empresa, de pagar o no el impuesto sustitutivo. Después, en la siguiente presentación, podemos ver otra situación en donde, ¿qué ocurre acá? Y acá hay un ejemplo real con números para que aterricemos un poquito más esta explicación y a lo mejor esta es la realidad de ustedes o se parece a alguno de ustedes la realidad de la empresa y el retiro de utilidades. Miren, ¿cuál es el ejemplo que sacamos acá? Que es real, repito. Un socio retiró 100 millones de pesos de utilidad de una empresa. Esta empresa, ahora estos 100 millones, perdón, aproximadamente 8 millones de pesos al mes, 8,3 millones de pesos al mes que retiró el socio, ¿no? Y esta empresa está acogida al régimen general, ¿cierto? Y la empresa le informa un crédito de primera categoría con obligación de restitución, ¿no? Porque eso es lo que dice hoy en día la regla de tributación en Chile. Y además se sabe que esta empresa, estos son sus números, tiene un total de utilidades acumuladas en la empresa que ha generado, pero que los dueños no la han retirado por 3.000 millones de pesos, ¿no? Lo que dice acá monto RAI, en el cuadrito de color gris. Eso significa los 3.000 millones de pesos. Y dentro de esos 3.000 millones de pesos, esta empresa tiene un FUT, es decir, tiene utilidades que generó hasta el año calendario 2016 y que hoy al 2021 todavía están pendientes ahí en la caja o en la existencia o en el activo fijo, estas utilidades están invertidas y que cuando los socios retiren esas utilidades, se sabe que de los 3.000 millones que están pendientes de pagar impuestos finales, 2.000 millones corresponden a las utilidades del FUT, ¿ya? Que ahora se conoce con la sigla STUT, ¿no? Eso le puso la ley. ¿Qué ocurre? Estos 3.000 millones que están acumulados en la empresa han pagado el impuesto de primera categoría, ¿no? ¿Cuánto es el impuesto de primera categoría que tiene acumulado esta empresa? Bueno, respecto del FUT, es decir, de los 2.000 millones, hay 500 millones, que es el impuesto de primera categoría que la empresa pagó hasta el año 2016. ¿Ya? Eso quiere decir que en promedio la empresa pagó un 20% de impuesto por esos 2.000 millones. Y luego, por las otras utilidades que generó entre el 2017 hasta el 2020, pagó 369 millones de pesos, y corresponde al 27% respecto de la otra utilidad. Para este ejemplo, la empresa tenía una tasa efectiva del 0,25. Ese es un factor que la ley establece, pero yo les dije recién que estos 500 millones representan el 20% de impuesto de primera categoría en promedio respecto a los 2.000 millones que están ahí disponibles para repartir utilidades. Entonces, habiendo explicado el contexto, veamos qué pasó. ¿En qué sentido? Veamos qué pasó si el socio retira estos 100 millones acorde a la regla de tributación normal, o si la empresa primero decide pagar el impuesto sustitutivo y después el socio retira utilidades. Y veamos acá, en términos reales, cuál es el ahorro de impuestos que se genera solo con este ejemplo de los 100 millones, pero imagínense ustedes, si este socio todos los años retirara 100 millones, habría que sacar la cuenta cuántas veces se ahorró este impuesto que vamos a ver acá. Bueno, aquí está el cuadro que se está mostrando a la izquierda que dice sin impuesto sustitutivo, es la situación real del socio que retiró estos 100 millones y la empresa no pagó el impuesto sustitutivo. ¿Qué ocurre? Ese socio llevó esos 100 millones a su declaración de renta y esos se transformaron en 136 millones, de acuerdo a lo que dice la ley, y se aplicó una tasa de impuesto global complementario a este socio que le correspondía del 35%. ¿Ya? Luego, contra ese impuesto global complementario, se entregó un crédito, que es el impuesto de primera categoría que pagó la empresa, y aquí está la situación que yo les dije, que el impuesto lo recupera solo en un 65%, es decir, rebaja 24 millones sobre los 33. Y por lo tanto, este socio, por haber retirado estos 100 millones, tuvo que pagar en su declaración de renta 9,6 millones de pesos en impuestos. ¿Qué ocurre? El fisco, y aquí hay que mirar la torta, el pago de impuestos desde arriba, el fisco se llevó en total
por la renta que se generó, los 136,9 millones que se ven acá arriba, ¿ya? Esa es la torta que generó el contribuyente. Por esos 136,9 millones de pesos, el fisco se llevó 46 millones de pesos en impuestos. ¿Cómo se compone esa cifra? Se compone en el impuesto de primera categoría, que es el 27%, es decir, los 36,9 millones sobre los 136 millones, y el socio le pagó al fisco cuando retiró 100 millones, 9,6 millones. Entonces, ¿qué ocurrió acá? La empresa generó una renta por 136,9 millones, esa renta pagó el impuesto de primera categoría, después quedó libre en la caja 100 millones y el socio decidió llevarse esos 100 millones. Y en toda esa pasada, el fisco recibió 46,6 millones de pesos en impuestos. Ahora veamos qué hubiese pasado si la empresa pagaba el impuesto sustitutivo y después el dueño retiraba tranquilamente estos 100 millones. Y aquí la explicación final, digamos, para no volver a explicar lo que ya comenté, es que el fisco se va a llevar, aplicando esta opción, un total de 42,8 millones de pesos en impuestos. Es decir, el fisco va a dejar de recibir o el empresario va a tener un ahorro en impuestos de aproximadamente más de 4 billones de pesos, ¿cierto? De casi 4 millones de pesos. ¿Y qué ocurre? Acá lo que tuvo que hacer la empresa es primero pagar el impuesto sustitutivo y para poder dejar libre los 100 millones de pesos que el socio se quiere llevar para invertir, no sé, en algún bien raíz o darse las vacaciones o comprar el auto que siempre ha querido. Bueno, para poder retirar esos 100 millones libres de impuestos, la empresa tuvo que haber pagado primero el impuesto sustitutivo y en este ejemplo se muestra aquí donde dice formulario 50, más abajito dice impuesto sustitutivo a pagar, 14.286.250. Es decir, eso es lo que la empresa tuvo que pagar primero para que después el socio retire libre de impuestos estos 100 millones. ¿Qué ocurre acá? Lo siguiente. El fisco, ya les dije que se llevó 42,8 millones de impuestos en total y eso se compone de dos pagos. Primero, del impuesto de primera categoría que pagó la empresa, que aquí es un 20%, a diferencia del 27% que veíamos en el caso anterior, en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque acá la empresa está ocupando el impuesto que pagó por el FUT, ¿ya? Y que para este caso real era un 20%. Luego, la empresa, para dejar limpia esta utilidad y no pague impuesto en el futuro, tuvo que pagar un impuesto sustitutivo de 14,2 millones. Por lo tanto, si yo sumo los dos impuestos que el fisco recibió, fueron 42,8 millones. Si yo comparo los dos casos, digo, en el caso de la izquierda, la empresa no paga el impuesto sustitutivo y el socio se lleva 100 millones de pesos para su bolsillo, bueno, el fisco recibió 46,6 millones. Si analizo la situación con pagar el impuesto sustitutivo, el socio igual se lleva estos 100 millones de pesos para la casa, pero el fisco recibe menos impuestos en total. Es decir, ahí si le damos siguiente a la Anita, hay un ahorro de impuestos de 3,8 millones, me parece mucho. Sí, 3,8 millones. ¿Ya? En este puro ejemplo, solamente para este año y para un solo socio. Imagínense si esta es la situación real de todos los socios de la empresa o de más de uno, y si esta es la situación real que ha venido ocurriendo o que va a seguir ocurriendo de aquí a muchos años más en el reparto de utilidades. Es decir, esta empresa tiene 3.000 millones de pesos en utilidad acumulada y aquí un socio decidió sacar solo 100 millones. ¿Ya? Es decir, si quiere seguir retirando 100 millones todos los años, tendría que llevarse en 30 años esta renta y en cada año va a ir pagando al fisco un total de 3,8 millones de pesos más en impuestos si es que no toma la opción del impuesto sustitutivo. ¿Ya? Ese es un ejemplo real que nosotros nos tocó ver y que tuvimos que mostrarle al contribuyente que casi deje de pagar el impuesto de esa forma y pague primero el impuesto sustitutivo si quiere pagar menos impuestos. ¿Ya? Y en la siguiente... Gabriel, y sumándole la incertidumbre de que pueden subir los impuestos, porque eso es la historia de Chile, los impuestos van subiendo año a año. Eso es lo que hay que evaluar. Gracias. Claro, claro. Es muy cierto lo que dice don Jorge, porque si uno ve qué ha pasado con el sistema tributario chileno, hasta el año 2016, el monto máximo de impuesto que pagaba una persona por las rentas de su empresa era el 40%. Hoy en día, a contar del 2017 en adelante, se subió al 44,45%. Y después de la reforma tributaria que tuvimos el año pasado, en el 2020, se mantuvo ese 44,45%. Probablemente en el futuro, si vemos la historia, es difícil pensar que van a bajar los impuestos, ¿no?
Y por último, y con esto ya cerramos los casos en cuando es conveniente o no, al menos los que hemos visto nosotros. Miren, si la empresa, por ejemplo, tiene estas utilidades del FUT acumuladas ahí, y la empresa ya dejó de tener movimiento, ya no hace actividades, y en algún momento, no, todavía no levante la cortina, y en algún momento la empresa quiere dar término de giro a su actividad, va a tener que pagar los impuestos que no ha pagado por las utilidades que los dueños no han retirado. Y en ese minuto, cuando la empresa tenga que pagar el impuesto al término de giro, ¿no?, por cesar sus actividades, que puede ser ahora, puede ser en 10 años más, lamentablemente la norma dice, el artículo 38 bis de la ley de la renta dice, bueno, la tasa de impuestos es del 35%, ¿ya? Y en ese caso, igual resulta conveniente primero tomar la decisión ahora, en el 2021 o 2022, de pagar el impuesto sustitutivo del 30%, y después, los años futuros, si la empresa decide hacer término de giro, ya sabe que se va a ahorrar un 5% de impuestos, ¿ya? Esa es la otra situación igual que nosotros hemos visto. Gabriel, tal como ¿Sí? lo decía Anita María, esto ocurrió en 2017, 2016, y mucha gente se escogió y otros no, y después se arrepintieron no lo hecho. Afortunadamente, para aquellos que todavía tienen fondos de utilidades acumuladas, se vuelve a instalar este beneficio porque Hacienda lo necesita. Si no, no. Porque si ustedes analizan desde el punto de vista de la equidad tributaria, no es justo que algunas personas hayan pagado, por ejemplo, enero, febrero, marzo de este año, un 44%. Pero es la circunstancia y, por supuesto, con el afán de ayudar y ayudar, por supuesto, al contribuyente, pero también a la hacienda pública. También lo quiero decir para ser súper transparente con el objetivo de tener que difundir este gran beneficio tributario. Pero a la vista de los números y de las explicaciones ahorita, Vera, está claro que vale la pena, por lo menos, detenerse a estudiar. Nosotros no queríamos, presidente, que los socios de la Cámara no lo conocieran. Nada más. De aquí para adelante, obviamente, una edición muy personal de cada uno, pero a la luz de los antecedentes, como dije antes, creo que es muy conveniente pensarlo y repensarlo. Quiero agradecer a Gabriel y a Ana María Vera sus exposiciones y, por supuesto, abrimos el panel para hacer preguntas o consultas y reiterar, por supuesto, que las circulares y las resoluciones del centro las vamos a enviar a José Luis para que se las pueda incluir a todos los socios que las requieren. Adelante, presidente. Director, muchas gracias. Yo quisiera plantear un tema que nosotros lo hemos estado trabajando, lo presentamos a la SOFOFA, a la CPC, como un gran tema que afecta y golpea a las asociaciones gremiales. Porque nosotros estamos pagando, a nosotros nos aplican un impuesto de primera categoría, si es que tenemos ingresos, porque algunos hemos sido capaces de participar en certificados de origen y generamos ciertos ingresos, somos contribuyentes de primera categoría, pero los socios nuestros jamás van a hacer un retiro o van a quedar afectos de impuesto laboral complementario, porque por estatuto los recursos se van 100%. Entonces, en definitiva, el impuesto de primera categoría, en el caso de las asociaciones gremiales, se convierte en un impuesto único a la renta. Este año, conveniente porque va a pagar el 10%, ¿no es cierto? Pero en los años anteriores era el 27,5%, pagamos un 27,5% en términos absolutos, pero que jamás se van a retirar y se van a convertir en crédito ese impuesto que se pagó de primera categoría. Yo sé que así está la ley, pero que es un tema, y yo lo quiero dejar como un tema hacia ustedes, ¿no es cierto? Y que cuando estén las opciones, porque yo creo que esto se va a plantear como un tema de política pública, porque las asociaciones gremiales hoy día están en las condiciones que están porque no tienen recursos y hay que comenzar a ver de qué manera les generamos recursos. Pero, por otro lado, pensamos nosotros que lo más justo es que existiera un impuesto único, sustitutivo, si es que se decide. O a lo mejor, como son organizaciones sin fines de lucro, que exenta definitivamente, aunque hayan sido contribuyentes de primera categoría y hayan pagado el IVA, por ejemplo. Yo lo quiero dejar ahí como un tremendo tema, que sé que hay que tratarlo, hay que ponerlo en discusión, hay que ponerlo en una mesa, porque es relevante, y es relevante para el crecimiento gremial, sobre todo con lo que ha pasado este último tiempo, en que han nacido una cantidad de organizaciones, nacen y después mueren, y precisamente las organizaciones gremiales tienen un tremendo valor para el país,
porque son las intermedias las que interactúan entre el nivel parlamentario, las regulaciones, las leyes, y la que es la actividad común de los ciudadanos comunes y de los contribuyentes comunes que estamos en las pymes. No sé si se entendió el concepto. Sí, presidente. Primero que agradecerle que comparta su pretensión como gremio. Nosotros la escuchamos con mucho respeto. Usted también sabe que el Servicio de Impuestos Internos es un organismo técnico que solo aplica la ley tributaria. Tendremos que esperar, por supuesto, y ojalá que le vaya bien en esa pretensión y, por supuesto, aplicarla como corresponde cuando sea ley. Pero le agradezco mucho porque es bueno saber qué piensa la Cámara respecto a las cargas tributarias que tiene. Así que le agradezco muchísimo la transparencia y la oportunidad en que comparte este tema con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Agradecer como Cámara a Anita María y a Gabriel por su exposición. Me gustaría ahora abrir un espacio para eventuales consultas. Evidentemente estamos en un tema súper técnico, pero quiero ofrecer este espacio para hacer algún tipo de consulta respecto al tema que nos convoca el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, consulta, es el momento para plantearlo. Si puede levantar la mano ahí por la plataforma Zoom, por favor. Veo que no hay dudas al respecto. Eso habla bien de los relatores. Exactamente, sí, quedó toda la información súper clara, súper precisa en realidad, y reafirmar lo que manifestaba nuestro director regional, don Jorge Lara, respecto a que nosotros vamos a recibir las resoluciones, las circulares correspondientes, y las vamos justamente a compartir con la base de datos que nosotros manejamos. Veo por ahí también a nuestro director, don Carlos Estangue, quien está pidiendo la palabra. Por favor, estimado director, adelante. Y gracias, José Luis, y a los expositores. La verdad que es importante poder recibir de buena fuente esta información. De más está decirle que no necesariamente los que somos empresarios entendemos del tema tributario y muchas veces dependemos de nuestros contadores y esto se genera una confianza y no necesariamente están las competencias. Entonces, en esa parte, director, quisiera saber cómo podemos acudir o cuál es la forma que podamos nosotros asesorarnos por parte del servicio, porque a lo mejor vamos a ir con esta inquietud, el contador nos va a terminar echando mucho más miedo y que escondamos más el tema. Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos ir recibiendo esta asesoría por parte del servicio? Don Carlos, buenas tardes. Gracias por provocar esta conversación. Bueno, la forma es a través de estas charlas, las veces que ustedes estimen conveniente, pero les tengo una buena noticia. Ya hicimos una charla con el Colegio de Contadores, donde deben estar los asesores de ustedes. Ya hicimos una. Y ahora vamos nuevamente con nuestro equipo a hacer una segunda, pero netamente práctica, con los ejemplos, con números. Y así todas las que sean necesarias, como un tema técnico, como decía José Luis, tenemos que hablar con los contadores para que lo entiendan bien. Todas las charlas que sean necesarias. Y ya hicimos una, y con la segunda esperamos que quede muy claro, efectivamente, cómo se calcula, cómo se determina la base disponible y lo conveniente que es poder tomar esta opción. De la manera que esa es la respuesta a esa inquietud. Va a ser a través de esta charla, pero usted también lo dijo, con los contadores, por supuesto, y si ustedes quieren, juntos, ustedes y los contadores, fantástico, cuando quieran, por favor. El material está preparado, los casos, los ejemplos matemáticos están listos, de hecho vamos con los contadores, así que díganle a sus contadores, que ojalá estén colegiados, que consulten qué día es para que se sumen a esta tremenda charla que va a ser con detalle, con ejemplo numérico de cómo se hace y cómo se logra este importante beneficio. Además, solo agregar que en realidad nosotros tratamos de contarles más o menos como la historia y que ya los contribuyentes directamente sepan esta información, ya es importante para nosotros porque es una forma también de presionar a sus contadores y decirle, mire, yo escuché este tema, veámoslo, revisémoslo, analicémoslo. Como yo les decía, cada contribuyente es distinto, cada situación es distinta.
pero que ya ustedes estén informados y sepan que existe este beneficio, va a presionar que también los contadores puedan estudiarlo y analizarlo. Gracias, Anita María. Me provoca, presidente, me provoca lo siguiente el comentario, Anita María, y que lo hicimos en 2013, 2014, hicimos un gran seminario con la Cámara, donde iba el dueño del negocio y su contador. Una gran alianza, porque nosotros tenemos la mejor referencia y son nuestros mejores aliados los contadores. Presidente, pongámoslo, no sé si este año o el otro año, un gran seminario de temas contingentes del cumplimiento tributario y casista. El dueño del negocio junto con su contador. Porque hay hartas brechas de conocimiento ahí y para que se produzca una gran alianza también y transparencia de lo que ustedes tienen que saber como dueños del negocio. Se fija que es muy importante lo que dice Anita María. Por tanto, dejo ahí tirada la carta para que la tome el presidente para el próximo año. Organicémonos un gran evento, un gran seminario, un desayuno para poder conversar y juntar por primera vez al dueño del negocio, a su contador y al servicio de impuestos internos. Sería una maravilla. Yo desde ya aprovecharía si usted me apoya con ese gran evento. Sí, de todas maneras, o sea, es una muy buena iniciativa, es un buen acercamiento, genera confianza también al contribuyente el poder tener esa conexión y muy bien, o sea, démoslo por descontado, director, cuando usted diga, nosotros estamos para ayudar a nuestros socios, sobre todo en estas materias que son bastante áridas y de muy poco conocimiento por parte del empresariado, muy poco. Les quiero hacer una consulta antes de terminar, por lo menos de mi parte. Tiempo atrás hubo un cierre del FUT, pero a mí me suena que la tasa no fue el 30%, me parece que era más baja, y produjo un efecto porque en vez de pagar la persona, terminó recuperando el impuesto. No me recuerdo si era, pero me suena que no era el 30%. No sé, director, si usted lo tiene ahí en registro, pero yo por lo menos... Presidente, lo hemos explicado, voy a dejar a Gabriel o a Anita María, cualquiera de los dos, porque no tienen claro cómo fue y qué tasa fue exactamente, un 32%. Gabriel. Sí, don Eduardo, de ahí después Anita me complementa si se me quedó fuera alguna idea. Este impuesto sustitutivo ya estuvo vigente entre el 2015, 16 y hasta abril del 2017. ¿Ya? Esta norma ya estuvo en una ley anterior. En ese minuto, la ley dijo dos opciones de tasa de impuesto sustitutivo. Una, la regla general, el 32%. Y la otra era una tasa variable, es decir, una tasa menor al 32%. Y esa tasa se calculaba en base a la historia que tenía cada dueño dentro de una empresa en los últimos 3 años. Y así permitió a algunas empresas calcular esa tasa en reemplazo del 32% por una tasa menor que a lo mejor era el 15, el 14 o el 20%. Y al pagar la empresa el impuesto sustitutivo sobre ese, por ejemplo, 20%, y descontar este crédito de impuesto de primera categoría que tenía acumulado la empresa, significó que esas empresas presenten su formulario 50, pero no paguen ningún peso. ¿Ya? Es decir, cambiaron esas utilidades y la dejaron en otra cajita de ahorro, y esa cajita se pasó a llamar rentas libres de impuestos, y la empresa se acogió con una tasa muy menor, sin pagar ningún peso, y hoy en día esas empresas o esos dueños se están viendo beneficiados de esa buena decisión que tomaron de ir retirando esas utilidades y no tener que pagar ningún peso más de lo que ya habían pagado. ¿Ya? Esa fue algo que ocurrió entre el 2015, 16 y abril 2017. Y de hecho, y aquí cierro mi comentario, cuando nosotros fuimos a revisar las 50 empresas más grandes de la región, nos dimos cuenta que algunas empresas lamentablemente tuvieron esta opción, no la tomaron, y si la tomaban pagaban muy poco de impuestos, y nosotros le hacíamos ver que fue una mala decisión, porque hoy en día los impuestos desde el 2015 al 2021 subieron y por lo tanto se les pasó la gran oportunidad. Y en ese contexto era súper bueno que nosotros le contemos nuevamente este beneficio, claro, con otras reglas sí, pero que también pudiera ser beneficioso si uno lo mira en un par de años más en el futuro y mira hacia atrás de nuevo. ¿Te fijas? Eso es lo que ocurrió. Anita María, ¿algún comentario, Anita María? Sí, es que tomaba tal como decía Gabriel, había una tasa del 32% y otra opción que tomaba el impuesto global complementario, las tasas marginales de cada uno de los socios, y por lo tanto se iba a buscar la realidad de cada una de las empresas, que obviamente era muchísimo más beneficioso que
Sí, que eso es. dependiendo de la situación de cada empresa. Pero hoy día esta tasa del 30%, si nosotros lo consideramos en base a la tasa más alta de global complementario, igual es mucho menor. Entonces, por eso nosotros... Bueno, y ya que nos provocó el presidente, sí, Aida María, ya que nos provocó el presidente, le voy a recordar otro beneficio enorme, que también se hizo por ahí por el 2016, 2015, por ahí, que fue, y mal llamada, repatriación de capitales. ¿Ya? Donde consistía en que aquellos que habían sacado capital al extranjero y no habían pagado los impuestos, por cualquier motivo, se les invitó a pagar los impuestos para poder liberar esas plata y dejarlas con cumplimiento tributario, y se aplicó un 8% de impuestos, fue un regalo. Fuimos criticados a nivel mundial porque era como un blanqueo de capitales. Y ahí se estimó en el estudio financiero de la ley una recaudación de 150 millones de dólares. Se recaudaron 1.500 millones de dólares. Y créame, presidente, que hubieron muchos que les fuimos a explicar y no lo tomaron. Que hoy día se lamentan enormemente lo que significa haber podido limpiar esas rentas que estaban fuera del extranjero, porque tampoco había necesidad de traerlas, y obviamente no lo hicieron. Y era un 8% de impuestos, haciendo recuerdo de otros beneficios tributarios que se dieron para hacer caja otra vez más, que Hacienda no tenía los recursos para poder seguir pagando el gasto fiscal, presidente. Muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos, presidente. Bueno, José Luis, cerramos. Yo, antes de eso, saludar, por supuesto, agradecer a mi equipo, a Anita María nuevamente, a Gabriel, a Pedro Liderona, mi jefe de departamento de fiscalización y asistencia que están en la charla, por habernos acompañado, y a usted, presidente, en particular, por esa interacción que ha tenido con nosotros, tanta confianza que le agradezco, porque ese es un beneficio para la Cámara, para nosotros como gestión tributaria regional y para Chile, cuando cumplimos bien los impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Agradecer a Anita María, a Gabriel, al señor Liderona, también la súper buena disposición que el servicio tiene. Me tocó interactuar vimos un caso que finalmente era un caso nacional y que se resolvió, y yo lo quiero destacar, don Jorge, que lo hicimos en conjunto en su oficina con el señor Liderona, y que finalmente resultó y funcionó cuando fueron estos los bonos, y era un problema país, y lo logramos sacar nosotros acá a nivel regional, así que yo se lo quiero agradecer, donde nos están escuchando algunos socios, nuestro directorio también, la disposición que tuvo el servicio, y también actuamos exactamente igual, con transparencia, y diciendo, oye, esto es lo que nos pasa, el problema, el director lo subió a nivel de dirección nacional, llegó al ministro incluso, y finalmente se resolvió. Así que muchas gracias, director, por su siempre disposición y apoyo al señor Liderona también. Gracias. Gracias. Pues gracias a todos entonces por conectarse, y seguimos en contacto ahí, estimado director, junto a su equipo, para materializar justamente esa actividad que nos propuso. Así que un saludo cordial a usted. Muchas gracias. Sigamos cuidándonos. Exactamente, que estén muy bien. Chao. Chao, chao, gracias.